Bien, buenas noches a todos los presentes. Esta noche, 3 de noviembre, vamos a dar inicio a esta conferencia magistral en la cual se tocará el tema de prisión preventiva desde un punto de análisis práctico en el que se tocarán temas de presupuestos, desarrollo de la audiencia, jurisprudencia y casuística. La conferencia está a cargo del doctor Víctor Jesús Infante López, con estudios de pregrado en la Universidad Nacional Federico Villarreal, con estudios de maestría en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él ha sido abogado defensor en muchos casos emblemáticos, especializado en delitos de crimen organizado y corrupción de funcionarios. Asimismo, es director y fundador del estudio jurídico Infante López y Asociados. Con esto quiero darle la bienvenida al doctor y a quien le cedo el pase para que nos pueda compartir sus conocimientos a todos los presentes. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor Carlos, por la presentación y de la misma forma, nuevamente, a nombre del Estudio Jurídico Infante López, agradecer a todos los participantes que se han conectado para esta conferencia magistral relacionada a la prisión preventiva, un tema de suma importancia en el contexto jurídico, pero también en el contexto social, mucho más dada la coyuntura que atraviesa nuestro país en el día a día. Sobre la prisión preventiva se puede hablar muchísimo y enfocarla desde distintos puntos de vista. El día de hoy, para fines de esta conferencia, trataremos de centrarnos en un análisis práctico, en un análisis que pueda servir quizás para muchos estudiantes o para muchos colegas que se dedican al litigio y que están en el día a día en el fuero judicial, tratando, litigando y abordando este tema de la prisión preventiva tan importante. Por ello, vamos a poder analizar la base legal, cuáles son los presupuestos, qué nos dice la jurisprudencia, cómo debe de realizarse la audiencia de prisión preventiva, cuál es el rol del abogado defensor, cuál debe ser la conducta ideal en este tipo de audiencias y sobre todo concluiremos analizando algunas casuísticas, algunos requerimientos fiscales, algunas resoluciones judiciales sobre este tema. Entonces, para comenzar, quisiera partir de una definición bastante sencilla, una definición bastante quizás genérica sobre lo que es la prisión preventiva, que estoy seguro que incluso a las personas no tan versadas en temas de derecho penal o en temas de prisión preventiva les va a permitir acercarse y comenzar a abordar este tema. Esta definición sacada de la doctrina jurídica chilena y que también ha sido recogida en más de una oportunidad por el Ministerio Público, nos señala que la prisión preventiva consiste en la privación temporal de la libertad ambulatoria de una persona mediante su ingreso a un centro penitenciario durante la sustanciación de un proceso penal y con el objeto de asegurar los fines del procedimiento. Entonces, yo creo que esta definición va acorde con la idea que todos podemos traer. Prisión preventiva es sinónimo de pérdida de la libertad dentro de un establecimiento penal, pero con la característica que es una privación temporal mientras se está llevando a cabo el proceso. Es decir, antes que yo obtenga una sentencia firme, antes que judicialmente se haya determinado mi responsabilidad, yo ya voy a estar privado de mi libertad para asegurar que se cumplan los fines del proceso penal. Entonces, yo creo que a partir de allí surge el gran debate que puede existir en torno a la prisión preventiva, como alguien que aún no ha sido sentenciado, que aún no se ha acreditado su responsabilidad, puede ya estar purgando, privándose de su libertad. ¿Correcto? Muchos podrían decir, pero ¿dónde está mi derecho a la presunción de inocencia? ¿De cómo se me puede
efectuar o imponer una medida tan gravosa. Para tal fin, vamos a poder ir abordando la normativa pertinente y qué mejor que comenzar revisando lo que nos dice la Constitución política. Sabemos que en el país puede haber un mar de normas, un bosque de leyes. Sin embargo, la norma suprema por excelencia, como todos sabemos, es la Constitución política del Perú, la cual se encuentra en la cúspide de la pirámide normativa. Es harto conocido el artículo 2, en el numeral 24 se señalarán los derechos fundamentales de la persona, indicándose que todos tenemos el derecho a la libertad. Y como consecuencia, nos dirá el inciso B, no se permite la restricción de la libertad personal, salvo en los casos previstos por la ley. Es decir, vemos, allí se abre la excepción. Recordemos, ningún derecho es absoluto y sin límites. Todo derecho está normado y evidentemente limitado. Y en este caso, la excepción se puede dar prevista por la ley. Analizaremos más adelante que la prisión preventiva precisamente es una de esas restricciones. El referido artículo también hará alusión a la presunción de inocente. Todos somos considerados inocentes mientras no se declare judicialmente la responsabilidad. Es decir, vemos cómo quizás se podría a primera impresión contraponer la presunción de inocencia con la prisión preventiva. Pero como vemos, la misma Constitución señala que puede darse por mandato de ley. Y también se señalará en el inciso F, nadie puede ser detenido sino por mandato escrito y motivado del juez. Como vemos, la Constitución, la Carta Magna, la norma suprema, reconoce el derecho a la libertad, reconoce el derecho a la presunción de inocencia, pero también reconoce que existen excepciones, que existen restricciones, pero que deben aplicarse por mandato de ley y mediante una decisión motivada del juez. Entonces podemos ver que de manera genérica la Constitución justifica y le abre la puerta a una medida tan gravosa como es la prisión preventiva. En esa misma línea, quisiera citar esta jurisprudencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente que podemos observar, precisamente emitida en el caso Ollanta-Humala y Nadine Heredia, en el cual el Tribunal Máximo Intérprete de la Constitución señalará que de la dignidad humana deriva de modo directo el derecho fundamental a la libertad personal. Recordemos, artículo 1 de la Constitución, el fin supremo de la sociedad y del Estado es la defensa de la dignidad humana. Consecuencia de dicha dignidad está la libertad personal. Acá también se le hace alusión a esta libertad física y nos señala qué tan importante es esta libertad, puesto que si uno es privado de ella, también es privado de una serie de otras libertades que se encuentran circunscritas a la libertad física, como es el derecho a la libertad de reunión, al trabajo, a la vida en familia. Evidentemente, una persona dentro de un establecimiento penitenciario no va a poder reunirse con sus pares, no va a poder ir al trabajo, no va a poder reunirse con su familia. Por ello, en el párrafo siguiente señalará que esta pérdida de libertad es un fenómeno extraordinariamente perturbador en buena parte del sistema de derechos. Es por ello que una privación de la libertad es la sanción más grave que puede imponerse. Claro está, con excepción de la pena capital, de la pena de muerte, que no se encuentra contemplada en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia, reconoce la importancia de esta libertad personal, reconoce lo grave que puede ser su pérdida y todo lo que puede abarcar, reitero, lo determina como un fenómeno extraordinariamente perturbador, como yo creo que todos podemos entenderlo. En esa misma línea, el tribunal también nos señala
Por ello, en consecuencia, una medida que restringe la libertad locomotora es dictada mientras no exista sentencia condenatoria firme. Al procesado le asiste el derecho a que se presuma su inocencia, lo que ya habíamos señalado minutos antes. Sin embargo, cualquier restricción de esta libertad locomotora debe considerarse una última ratio, un último recurso a la que el juez debe apelar siempre y cuando concurran circunstancias verdaderamente excepcionales y no como regla general. La regla general es que el investigado se encuentre en libertad a lo largo de todo el proceso y que solamente de manera excepcional él lleve a cabo su proceso privado de su libertad. Entonces, vemos cómo el Tribunal Constitucional desarrolla lo que señala la Constitución, detalla la importancia de esta libertad personal y también nos señala de que en caso de una privación, mientras no exista una sentencia, como es el caso de la prisión preventiva, debe ser un último recurso, debe ser algo realmente excepcional y debe ser no la regla general. Entonces, ya habiendo hecho esta precisión, o bueno, recordar lo señalado en la Constitución y brevemente lo que nos dice el Tribunal Constitucional, ya podemos abordar quizás la parte normativa. La Constitución señalaba, podrá ser restringida la libertad personal, pero por mandato legal. ¿De qué ley? Acá nos encontramos con la ley pertinente. El artículo 253 del Código Procesal Penal nos señala: los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y los tratados solo podrán ser restringidos en el marco del proceso penal, si la ley lo permite y con las garantías previstas en ella. Entonces, lo podemos concordar con el artículo 2, numeral 24 de la Constitución, que señala que la libertad personal puede ser restringida por mandato de ley. ¿Qué ley? El artículo 253 nos lo aclara. Solamente dentro de un proceso penal y con las garantías previstas en ella. En esa misma línea de las medidas de coerción personal, dentro de las cuales está la prisión preventiva, no únicamente, de manera marco, el artículo 255 nos señala: los autos que se pronuncien sobre estas medidas son reformables, aún de oficio, cuando varíen los supuestos que motivaron su imposición o rechazo. Es decir, y me adelanto un poco a lo que veremos más adelante, para que se dicte una prisión preventiva, es preciso que exista un nivel de sospecha fuerte, un nivel realmente de verosimilitud de que determinado sujeto ha cometido tal delito. Sin embargo, por más que en una prisión preventiva exista una sospecha fuerte, eso no quiere decir que sí o sí va a tener que ser sentenciado de manera culpable, porque esa sospecha fuerte, conforme avance el proceso, puede decaer, puede aumentar o puede desaparecer. Por ello mismo, toda medida de coerción personal puede ser reformable con el tiempo, aún de oficio. Pero ¿cuáles son estas medidas de coerción personal que la norma, que el Código Procesal Penal nos señala? Dará alusión a 4: la detención policial en caso de flagrante delito, el arresto ciudadano de la misma manera en caso de flagrante delito y con sus particularidades ya señaladas, y la detención preliminar, que de manera sucinta el código exigirá que existan razones plausibles para vincular a una persona con determinado hecho delictivo. Quizás cada una de estas 3 medidas de coerción personal son materia de un debate, de un conversatorio muy extenso, pero en el caso de autos podríamos señalar que nos encontramos en la 4ª, en lo que es la prisión preventiva, en la cual de manera bastante genérica podemos señalar como requisito que exista una sospecha fuerte que vincula a una determinada persona
con la comisión de un delito. Proseguimos. El artículo 268 del Código Procesal Penal nos señala cuáles son los presupuestos materiales, digamos, los requisitos para que a una persona se le imponga la prisión preventiva. Y podemos encontrar como el primero en la exigencia de fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo. Es decir, este elemento es muy importante, pues hace alusión a los elementos que vinculan a una persona con una conducta delictiva. Por ejemplo, quizás en una investigación en la cual se le atribuye a una persona un robo de determinado bien mueble, pues podemos encontrar como elementos de convicción los testigos, fotos, si es que hay cámaras de video, si es que hay actas de reconocimiento del investigado, quizás por algunos de los agraviados, por un testigo o por la misma víctima. Si hablamos quizás de un delito de cohecho, podemos tener como elementos de convicción quizás declaración de testigos de la misma forma, documentos, el expediente administrativo, si hubo el levantamiento del secreto de las comunicaciones, se puede contar con el acta de la transcripción de las llamadas, de los mensajes. En este ítem puede abarcar todo lo que el Ministerio Público considere que vincula a una persona a la comisión de un delito, ¿correcto? Quizás precisar, acá el código no habla de prueba ni de elementos de prueba. Recordemos, hablar de ella solamente se puede dar en un contexto de juicio oral, en un contexto de etapa intermedia. Allí podemos ofrecer, puede ser admitida, posteriormente será debatida lo que es la prueba. En este estadio procesal de la prisión preventiva no hablamos de prueba, hablamos de elementos de convicción que, reitero, como presupuesto material deben ser graves y fundados. Segundo, que la sanción a imponerse sea superior a 4 años de pena privativa de libertad. Este presupuesto llamado también como prognosis de pena. ¿Qué quiere decir? El delito por el cual me están atribuyendo y por el cual se solicita que se me imponga la prisión preventiva debe tener una pena superior a 4 años. Por ejemplo, muy común el delito de omisión de asistencia familiar, que quizás en su tipo penal más básico la pena no supera los 4 años. Entonces, no sería dable que a un sujeto se le requiera la prisión preventiva por un delito que no supera los 4 años. ¿Y por qué, podríamos preguntar, existe este baremo, este límite de los 4 años? Tengamos presente que cuando una persona es sentenciada, el Código Penal da la posibilidad que si la pena no es mayor a 4 años, su ejecución puede ser suspendida. Puede ser, no es una obligación, pero en la mayoría de la práctica judicial los jueces no dan la efectiva, sino simplemente suspendida o quizás es convertida a trabajo comunitario o X motivos o X alternativas que el código brinda. Entonces, muy probablemente si soy investigado y soy sentenciado de manera desfavorable, si mi sanción va a ser menor de 4 años, lo más lógico es que sea de manera suspendida y la persona no va a ir a un establecimiento penitenciario. Entonces, ¿por qué otorgar una prisión preventiva si cuando va a ser sentenciado posteriormente nunca va a estar en un establecimiento? Pero cuando está dentro del proceso con prisión preventiva, sí, sería ello una contradicción. Es por ello que la prognosis de pena exige este requisito. Y como tercero, uno de los más importantes, el llamado peligro procesal. El código señala,
cuando el imputado, en razón de sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular, permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia, peligro de fuga, u obstaculizar la averiguación de la verdad, peligro de obstaculización. Entonces, este requisito ya señalado, el peligro procesal, tiene dos variantes, el peligro de fuga y el peligro de obstaculización. Peligro de fuga, como su mismo nombre lo señala, si es que se puede colegir que la persona eludirá la acción de la justicia. Sobre todo ahora que todavía continuamos con las secuelas del COVID, quizás judicialmente la mayoría de las diligencias son virtuales, los juicios orales son virtuales, las audiencias de prisión preventiva son virtuales, muchas veces el investigado se conecta de dicha manera y si el resultado es desfavorable y se le sentencia prisión efectiva o se le otorga la prisión preventiva, quizás son muy pocas las personas que van de manera directa a entregarse a la dependencia policial o al juzgado. Es una realidad. Muchos de los investigados evidentemente tratan de evadir la justicia. Sin embargo, ello no puede generalizarse o tomarse como una constante que per se va a guiar la conducta de todas las personas. Y el peligro de obstaculización es que, como habíamos señalado, la prisión preventiva se lleva a cabo cuando el proceso todavía se está realizando. Entonces, quizás un ejemplo, en una investigación de una organización criminal, si el líder quizás ha ocupado un cargo, no sé, ha sido un alcalde, un gobernador regional, que es muy común, podría quizás presumirse que esta cabeza si continúa con el cargo, va a manipular los documentos, va a manipular a los testigos y las pruebas a su favor. O quizás así no ocupe el cargo a través de terceras personas. Quizás en temas más delicados como puede ser la extorsión, el sicariato, quizás muchas de las víctimas no declaran por temor a represalias, quizás eso podría catalogarse como un peligro de obstaculización. Pero ello lo vamos a detallar más adelante. Entonces, el código nos coloca acá como marco cuáles son los presupuestos materiales, fundados y graves elementos de convicción, que la pena a imponerse sea superior a 4 años y que existe el peligro procesal, ya sea en su variante de peligro de fuga o de peligro de obstaculización. Entonces, dicho esto, continuamos. En lo que es este peligro procesal, que tiene dos vertientes, dos ramas, ya señalé, peligro de fuga es primero, el código está de ser preciso, trata de darnos los lineamientos más cercanos y nos manifiesta que se entenderá peligro de fuga debiendo evaluar el arraigo domiciliario, si es que la persona imputada cuenta con domicilio fijo, el arraigo familiar, si es que se puede presumir que no se va a fugar de la justicia toda vez que tiene hijos menores, tiene padres, tiene madres, tiene un entorno familiar sólido, el arraigo laboral, una persona quizás con cierto, llamémosle prestigio laboral, o simplemente aquella persona que tiene cómo sostenerse, que tiene arraigos en esta materia laboral, un trabajo fijo, se cataloga como el arraigo en este sentido. O también facilidades para abandonar el país u ocultarse. Asimismo, debe evaluarse para el peligro de fuga la gravedad de la pena esperada. Quizás si es que a una persona se le está procesando, llamémosle como cabecilla de una organización criminal, cuya pena no va a bajar de 15 años de cárcel, se puede presumir que ante la gravedad de la pena, la persona va a querer fugarse. Es por ello que debe evaluarse. Sin embargo, como veremos más adelante, es algo que es objeto de debate, toda vez que quizás a mí me atribuyen un delito gravísimo, una violación en menor de edad,
me atribuyen pertenecer a una organización criminal, me atribuyen quizás un asesinato con determinadas agravantes, lógico, la pena va a ser bastante alta, pero el que el delito que me imputan tenga una pena alta no quiere decir que yo me voy a fugar solo porque el delito que el Ministerio Público me está atribuyendo tiene una pena alta. Entonces, es un tema que tiene que verse con pinzas. No es solamente señalar una cantidad de años para tenerse por acreditado un peligro de fuga. También se manifiesta, debe evaluarse la magnitud del daño causado. Igual dependerá de cada caso en particular. En muchos casos, quizás los investigados rechazan haber cometido el hecho, entonces evidentemente nunca van a manifestar actitud de repararlo bajo el argumento de que ellos no lo han cometido. Sin embargo, puede haber distintos casos concretos. Por poner un ejemplo, en algunas de las jurisprudencias de la Corte Suprema, donde hace alusión a la prisión preventiva, daba cuenta de un asesinato en el que el homicida oculta el cuerpo desmembrándolo, oculta el cuerpo utilizando distintos ardits. Entonces, lógicamente, no se ve una actitud de reparar el daño, sino todo lo contrario. Pero, reitero, dependerá del caso concreto, puesto que muchos imputados rechazarán lo que se le atribuye, entonces evidentemente no van a manifestar ninguna actitud reparatoria de algo que no han cometido, aduciendo ello. De la misma forma, para una prisión preventiva, para catalogar el peligro de fuga, debe evaluarse el comportamiento del imputado durante el proceso. Vale decir, quizás se le ha invitado a declarar, se ha programado su declaración del investigado, quizás él nunca ha asistido, se ha programado diligencias, él no ha participado, no ha apersonado a su abogado, le notifican en su domicilio y él no se pronuncia, podría evaluarse como un comportamiento evasivo de la justicia. O quizás ha tenido alguna otra medida previa, quizás una flagrancia, pero se escapó de las manos de la policía, o quizás una detención preliminar, pero se escapó, no fue detenido, nunca se entregó. Ese comportamiento procesal también es valorado y evaluado en este peligro de fuga. De la misma forma, debe evaluarse el pertenecer a una organización criminal. Igual, al igual que la gravedad de la pena, la magnitud del daño causado, son temas que deben evaluarse muy minuciosamente, toda vez que yo no puedo hablar en un estadio previo a la sentencia que mi patrocinado pertenece a una organización criminal. Quizás el Ministerio Público le está dando eso, quizás se lo está imputando, pero en ese estadio yo no puedo manifestar que sí pertenece y que por ello tiene un peligro de fuga. Entonces son elementos que en la práctica dependerá mucho del criterio del juzgador y de la forma en la cual se puede oralizar en la audiencia, como ya señalaremos más adelante. La otra vertiente del peligro procesal, manifestamos la primera del peligro de fuga y la segunda es el peligro de obstaculización. ¿Y qué es esto? Consiste en el riesgo de que el imputado destruirá, modificará, ocultará los elementos de prueba o influirá para que sus coinvestigados o testigos puedan falsear la realidad o inducirá a que otros puedan realizar dichas conductas. Por ejemplo, en un caso en el que la cabeza, como mucho se ha visto en casos emblemáticos, en casos mediáticos, la cabeza es el alcalde de una municipalidad o el gobernador regional a quien se le está requiriendo la prisión preventiva, se podría quizás válidamente suponer que él, al haber sido la cabeza de la entidad edil o del gobierno regional, si estuviera en libertad y él ejerce su cargo, él
fácilmente podría modificar o desaparecer documentación que sería importante para el Ministerio Público, o quizás él, a pesar que haya dejado el cargo, podría influir en el teniente alcalde, en los regidores o en su personal de confianza para que declaren a su favor. Igual dependerá del caso en concreto, puesto que únicamente porque yo haya ocupado un alto cargo o haya tenido personal a mi cargo, no acredita que yo voy a influir per se en que ellos adulteren la realidad. Existirá también otros casos en el que en gran parte es imposible. Quizás muchos casos, yo pienso, me atrevo a decir, quizás cuando se investiga el tema de tocamientos indebidos en menores y el menor ya pasó por la cámara Gesell y ya declaró todos sus familiares o el entorno, prácticamente ya no habría mayor documentación que pudiera ser modificada o adulterada. Por ello, es un tema que dependerá mucho del caso en particular. Entonces, hemos podido hasta ahora poder abordar el tema de la prisión preventiva. Comenzamos hablando quizás sobre una definición genérica que podría ayudarnos a dar más luces, como la que mencioné de la doctrina, que nos hablaba genéricamente de que la prisión preventiva es temporal, es excepcional y nos ayuda a poder privar, o mejor dicho, la prisión preventiva consiste en la privación temporal de la libertad ambulatoria con la finalidad de que el proceso penal pueda ser asegurado. Esa era la opción más genérica, ¿correcto? Luego pudimos adentrarnos un poco en lo que señala la Constitución, que evidentemente señala el derecho a la libertad personal, el derecho a la presunción de inocencia, pero que también de manera expresa manifiesta que podrá ser restringida por mandato legal. Entonces, luego pudimos abordar la normativa legal pertinente. Nos hemos centrado en el Código Procesal Penal, donde hemos analizado los presupuestos de la prisión preventiva. A continuación, quisiera abordar otra de las fuentes del derecho, muy importante en este caso. Si bien es cierto, la norma legal es clara, la norma legal, conforme es aplicada en cada caso concreto, siempre van a existir o pueden presentarse determinados vacíos y siempre es necesario que la función jurisdiccional de los jueces, de los magistrados de la Corte Suprema pueda ir integrando las normas y pueda ir aportando. En esa línea, el año 2013 tenemos la casación 626 emitida por la Corte Suprema, casación 626-2013 Moquegua, la cual es de obligatorio cumplimiento y es obligatorio que todos los jueces lo tengan presente y que nos da ideas muy importantes, muy precisas, pero sobre todo nos señala cómo debe de realizarse la audiencia de prisión preventiva. Entonces, me permito analizar lo que nos dice la Corte Suprema en esta casación. Nos dirá y nos reitera, la libertad ambulatoria puede ser limitada dentro del proceso penal a efectos de asegurar sus fines. Esta justificación de la imposición de una cautelar personal es la prisión preventiva. Entonces, reitera lo que ya hemos mencionado, la libertad ambulatoria puede ser limitada, tal como la Constitución también lo señala, por mandato legal dentro de un proceso penal. Pero esta casación reitera lo que ya habíamos hablado. La prisión preventiva, a pesar de ello, es algo excepcional y que solo debe aplicarse en casos estrictamente necesarios. Y nos da un dato de los presupuestos que hay que evaluar,
que ya hemos mencionado, graves y fundados elementos de convicción, la prognosis de pena y el peligro procesal, la Corte Suprema nos reitera, en especial de estos tres presupuestos debe tenerse presente el peligro procesal, puesto que, digamos, es el sustento de esta medida de coerción personal. ¿Qué más nos dice esta casación? Nos reitera, el Código Procesal Penal establece un sistema acusatorio contradictorio. ¿Y por qué nos hace esta alusión al nuevo Código Procesal? Porque nos señala, dentro de este sistema, se incorpora audiencias previas de juzgamiento regidos por los principios ya conocidos de oralidad, inmediación, contradicción y publicidad, los cuales evidentemente también están relacionados y deben tenerse presente en las audiencias en las cuales se determina la prisión preventiva. La argumentación por las partes de los presupuestos materiales debe hacerse punto por punto. Entonces, esta casación nos señala, cuando haya una audiencia de prisión preventiva, debe debatirse uno por uno todos los presupuestos, ¿correcto? Graves y fundados elementos de convicción, prognosis de pena y peligro procesal, y otros dos que ya podremos abordar ahora. Referido a los requisitos de la medida cautelar que se requieren o se oponen, y así captarán íntegramente la información sobre cada uno y contradecirán todo lo argumentado, ¿correcto? Como hemos señalado y como nos lo recuerda la Corte Suprema, en nuestro sistema acusatorio contradictorio existe la igualdad de armas entre el Ministerio Público y la defensa técnica. Entonces, toda alegación, todo hecho, todo pedido tiene que ser sujeto al contradictorio. Entonces, en ese punto por punto, el Ministerio Público alegará por qué sí se presenta tal o cual presupuesto y la defensa técnica, punto por punto, también tendrá la oportunidad de contradecir o pronunciarse. Y la misma casación nos da acá los lineamientos de cómo debe realizarse. En el primer presupuesto, graves y fundados elementos de convicción, la Corte señala, el fiscal relatará los hechos, argumentará cuál fue la intervención del imputado sobre la base de los elementos materiales obtenidos. El juez dará la palabra a la defensa para que exponga lo necesario. Y también señala, los abogados deben conocer la ley, doctrina, jurisprudencia y el caso concreto, estando obligados a observar el derecho a la defensa en el procedimiento correspondiente. Y acá me detengo. Reitero, esta casación hace alusión a los principios, al modelo del nuevo Código Procesal Penal. Y es cierto, ya habló la inmediación, la oralidad, la contradicción, la inmediatez. Entonces, en ese contexto, en una audiencia de prisión preventiva, es muy importante aprovechar lo que nos dice la casación. Los abogados defensores vamos a poder absolver y contradecir y pronunciarnos punto por punto de lo que el Ministerio Público sostenga. Entonces, para ejercer una buena defensa, en caso sea pertinente, el abogado defensor está acá en este punto de graves y fundados elementos de convicción está invitado a tener un rol activo, a no solamente quedarnos con los elementos que ofrece el Ministerio Público. Estamos llamados, según sea cada caso concreto, a también poder aportar graves y fundados elementos, como podríamos señalarlo del lado de la defensa, esos elementos de convicción que desvirtúen lo dicho por el Ministerio Público. Reitero, siempre y cuando el caso en particular así merite. Entonces, así como el Ministerio Público, buscando la verdad, investiga y aporta elementos, es muy importante que la defensa técnica también se haya movido
también haya investigado, también aporte documentos, testigos, evidencia, documentales. Sin esa actitud activa de la defensa, no existe un contradictorio adecuado. Aún así, dependiendo del caso, no se haya ofrecido documentación, quizás porque no es pertinente, es muy importante el poder analizar y realmente dar cuenta de todo lo que el Ministerio Público ha manifestado. Reitero, la actitud del abogado tiene que ser muy activa. Y en este punto en particular, que desde mi experiencia es un tema, pienso que por más que la Corte Suprema manifiesta que el elemento central es el peligro procesal, y yo en mi práctica como abogado defensor considero que muchos magistrados se centran quizás equivocadamente en este elemento, y quizás los elementos de convicción son los que van a determinar la suerte del patrocinado. Entonces es muy importante, reitero, ofrecer elementos si corresponde, o en todo caso hacer un análisis y un contradictorio muy minucioso de todo lo ofrecido por el Ministerio Público, ¿correcto? En este caso, quizás una, considero, mala práctica de muchos abogados es atacar solamente en base a la norma, o quizás en este aspecto únicamente citar leyes, citar normas, citar jurisprudencia, citar lo que dice la Corte Interamericana de Derechos. En este punto, lo que tiene que hablar son esos elementos de convicción. Eso es el eje. El juez, evidentemente, suponemos, ya conoce toda la normativa. En este punto, lo que tiene que primar es qué elementos yo ofrezco o cómo puedo contradecir lo que el Ministerio Público manifiesta. Reitero, el fiscal tomará la palabra, se le dará posteriormente el uso de la misma al abogado y, dependiendo el criterio del juez, hará derecho de réplica o de dúplica. Posteriormente, nos dice la Corte Suprema, debe analizarse el segundo punto, la prognosis de pena bajo los mismos términos. El fiscal toma la palabra y posteriormente el abogado defensor podrá hacer uso de la misma. Quizás en la práctica judicial, en la prognosis de pena, no hay mucho debate en la mayoría de casos, toda vez de que al ser el Ministerio Público quien realiza el ejercicio de tipificar el delito, de colocar cuál es el tipo aplicable, muchas veces las penas actualmente en el Código Penal, conforme han pasado el tiempo, han sido cada vez elevadas por encima de lo que inicialmente, y lamentablemente en muchas oportunidades se va legislando de acuerdo a la coyuntura y las penas se van elevando bajo el argumento, considero errado, que solo con elevar las penas va a disminuir la criminalidad, lo cual considero que ya la experiencia nacional y mundial ha manifestado que no es tanto así. Entonces, muchas veces en lo que es la prognosis de pena, si bien es cierto, se puede evaluar si es que existirían atenuantes o eximentes, quizás no es lo más común en la mayoría de casos. Seguidamente, dentro de la audiencia, se debatirá lo que es el peligro procesal. El fiscal señala, indicará específicamente, individualizando cuál es el alegado. Es decir, el peligro procesal, indicamos, tiene dos ramas: peligro de fuga y peligro de obstaculización. El Ministerio Público deberá decir cuál de las dos es la que tiene, o si se presentan ambos a criterio del defensor de la legalidad, ¿correcto? Y señala, después habrá la réplica. La Corte Suprema establece mucho a fin de salvaguardar el derecho de defensa. Siempre el abogado defensor tiene que tener uso de réplica. Y en la práctica judicial, esa réplica tiene que ser en el mismo tiempo que el Ministerio Público ha podido tener. No sería dable que el juez le otorgue al Ministerio Público 1 hora para poder oralizar,
y a la defensa nos dé 5 o 10 minutos para poder exponer. Siempre tiene que hacerse respetar ese derecho de defensa, ese derecho de igualdad de armas para poder ejercer de la manera correcta. Sin embargo, a partir de esta casación se nos señala, es cierto, el Código Procesal Penal nos habla de los 3 presupuestos ya conocidos. Sin embargo, la casación nos señala, también en la audiencia debe darse un espacio para evaluar 2 puntos importantes. La proporcionalidad de la medida cautelar, en este caso de la prisión preventiva, y debe debatirse la duración, ¿correcto? Entonces, existen 3 presupuestos, pero la audiencia tiene que dividirse en 5. Graves y fundados elementos de convicción, prognosis de pena, el peligro procesal, la proporcionalidad y la duración. Dentro de la proporcionalidad deberá debatirse si es que efectivamente la prisión preventiva requerida es necesaria, es idónea y es proporcional en sentido estricto. Y asimismo deberá darse un espacio para debatirse la duración de la prisión preventiva. ¿Correcto? En esa misma línea, aprovecho porque esta casación también nos habla no solo de aquellos 5 momentos que tiene que tener la audiencia de prisión preventiva, sino también nos habla de que la resolución que se va a pronunciar sobre el pedido de preventiva tiene que tener una especial motivación. Esta casación señala al Tribunal Constitucional, hace alusión al caso Llamoja y Lares y resalta, reitero, que es indispensable una especial justificación en decisiones judiciales que afecten derechos como la libertad. Y hace énfasis a lo que ya habíamos hablado y que es harto conocido. La prisión preventiva es algo excepcional, es subsidiario, es decir, es el último recurso, cuando todos los otros medidas menos gravosas no sean pertinentes, no resulten proporcionales, no resulten idóneos, solo en ese caso que todo el resto no sea pertinente, allí recién de manera subsidiaria debe aplicarse la prisión preventiva y también debe ser proporcional. ¿Correcto? En esa misma línea, me permito citar al Tribunal Constitucional en el expediente que ya veníamos comentando desde el inicio, donde también se señala que toda resolución judicial que ordene una prisión preventiva requiere de una motivación especial que demuestre de modo razonado y suficiente que no solamente es legal, sino que es proporcionada. Entonces vemos esta casación y también la Corte Suprema nos enfatizan una vez más la importancia de la proporcionalidad, la cual deberá ser sustentada en el requerimiento de prisión preventiva del Ministerio Público. ¿Correcto? Entonces, en resumen, hasta este punto, el debate en las audiencias de prisión preventiva necesariamente será dividido en 5 partes, donde se debe acreditar la existencia de 1. Graves y fundados elementos de convicción. 2. Una prognosis de pena mayor a 4 años. 3. El peligro procesal. Dentro de él se debatirá sus 2 vertientes, peligro de fuga y peligro de obstaculización. 4. Se debatirá si la medida es proporcional. Dentro de la proporcionalidad se presenta o se evalúa si es necesaria, si es idónea y si es proporcional en sentido estricto. Y finalmente, en el último espacio, se debatirá la duración de la medida. Entonces, ¿qué más nos dice esta casación? Nos trata de aclarar un poco más qué debemos entender por cada uno de estos elementos. Entonces, nos recalca, ¿qué son los graves y fundados elementos de convicción? Para que se presenten, no se exige que se tenga una certeza al
al 100% sobre la imputación, sino que exista un alto grado de probabilidad de la ocurrencia de los hechos. Tiene que ver como cautelar una apariencia o verosimilitud, en este caso del hecho delictivo. Y tengamos presente que cuando estamos hablando de estos elementos, no estamos hablando de elementos de prueba ni de medios de prueba, porque hablar de prueba nos hace alusión al juicio oral. Recién en una etapa de juzgamiento estaremos hablando de prueba, que será ofrecida, admitida, debatida, ya sea en la etapa intermedia, en el cual se va a postular, se va a admitir, o en el juicio oral, donde podrá ser materia de debate. Allí podemos hablar de prueba. En una prisión preventiva no hablamos de prueba, solamente hablamos de elementos de convicción. Así que acá también es muy importante mantener esta terminología al momento de oralizar, y sobre todo en una audiencia sería para nada apropiado decir yo me opongo a las pruebas del Ministerio Público o yo estoy ofreciendo tales pruebas. En una audiencia de prisión preventiva no hablamos de medios de prueba, hablamos de elementos de convicción. Y de la misma forma, si bien es cierto, estos requisitos es importante, se enfatiza la Corte Suprema, no se debe exigir un grado de certeza, sino simplemente un alto grado de probabilidad. Y acá me permito allá poder hablar sobre el tema de la sospecha. Para que se dé una prisión preventiva, se va a exigir una sospecha fuerte. Tiene que existir esa sospecha fuerte de que la determinada persona ha cometido el delito. Si bien es cierto, más adelante en la exposición lo podremos hablar, tengamos presente, para que se aperturen las diligencias preliminares dentro del proceso penal, hace falta la sospecha simple. Para que se pueda formalizar la investigación, es necesario una sospecha reveladora. Para que se presente un requerimiento acusatorio, se exige una sospecha suficiente, pero para que se requiera una prisión preventiva, se va a requerir una sospecha fuerte de que una persona haya cometido el delito. Es decir, es un grado de probabilidad prácticamente lo más cercano a la certeza judicial de una sentencia. ¿Correcto? Bueno, también la casación nos habla un poco qué es lo que se puede debatir cuando se analiza la prognosis, las circunstancias atenuantes, agravantes, si es que existen causales de disminución o agravantes de la punición, como ya habíamos mencionado. En lo que es el peligro procesal, nos reitera lo que ya dice la norma: deberá evaluarse el arraigo, la gravedad de la pena, la magnitud del daño causado, el comportamiento del imputado y su pertenencia a una organización criminal. Como ya mencioné anteriormente, son elementos que quizás son fácilmente que podrían confundirse al momento de un debate, toda vez que hablar de pertenencia a una organización criminal, y reitero, en un estadio procesal de una prisión preventiva, yo no puedo acreditar que mi patrocinado pertenece a una organización criminal. Quizás el Ministerio Público se lo está atribuyendo, pero no podríamos considerar, a criterio mío, quizás que existe el peligro de fuga únicamente por la imputación, puesto que la pertenencia o no se debatirá y quedará acreditado en otro estadio procesal. De la misma forma, la magnitud del daño causado, evidentemente en la mayoría de casos el patrocinado no va a mostrar intención de repararlo, toda vez que sostendrá que no ha cometido el hecho imputado. Seguidamente, quiero también profundizar en esta jurisprudencia, y reitero una vez más, como contexto, hemos podido comenzar detallando de manera genérica lo que podíamos entender como la prisión preventiva. Hemos partido de la base constitucional, hemos podido centrarnos brevemente y de manera escueta en lo que nos dice el Código Procesal Penal,
Y seguidamente nos hemos detenido en la jurisprudencia en la casación 626 del 2003 en Moquegua, la cual nos señala cómo debe ser la audiencia de prisión preventiva y cómo debe dividirse en 5 momentos de debate, entre otras cosas. Otra jurisprudencia que considero que es muy importante al momento de tratar una prisión preventiva es el Acuerdo Plenario 1-2019, ¿correcto? No es una casación, es un acuerdo plenario también de obligatorio cumplimiento. Y acá podemos encontrar una definición ya no como la que abrió esta conferencia, quizás genérica, quizás entendible incluso para cualquier participante no muy versado en este tema penal. Acá sí encontramos una definición señalada en este acuerdo plenario que considero que sí es mucho más precisa para fines jurídico-procesales. ¿Y qué nos dice? Porque siempre es importante también conocer la práctica, pero tener un concepto, una definición clara de qué cosa es la prisión preventiva. Nos dirá, la prisión preventiva es una institución procesal de relevancia constitucional que como medida de coerción de carácter personal priva procesalmente de la libertad a un imputado por un tiempo determinado, legalmente previsto y judicialmente establecido en función a la tutela de los fines característicos del proceso, que éste se desarrolla regularmente en función a su meta de esclarecimiento de la verdad, a la necesidad de garantizar la presencia del imputado, a las actuaciones procesales y al aseguramiento de la ejecución de la pena. Entonces, esta es la definición que en nuestro ordenamiento jurídico nos brinda el acuerdo plenario, ¿correcto? La prisión preventiva es una institución procesal en la cual se priva de la libertad de manera temporal por mandato judicial con la finalidad de que el proceso penal pueda llegar a su fin. ¿Cuál es su fin? El esclarecimiento de la verdad, garantizar la presencia del imputado a las actuaciones procesales y el aseguramiento de la ejecución de la pena. ¿Correcto? Así que esta definición que obra en el numeral 1 del citado acuerdo plenario, yo creo que nos puede seguir y acompañar en nuestra vida de derecho. Acá también vuelven a hacer énfasis en el tema de la sospecha. Nos dice, si bien la sospecha fuerte es más intensa que la sospecha suficiente, por lo general se sustenta sobre una base más estrecha de resultados investigativos provisionales, por lo que muy bien puede ocurrir que se dicte una orden de prisión preventiva, aunque no se pueda aún decir que se llegará a la apertura de juicio oral, pues el curso de las investigaciones determinará si la sospecha fuerte se mantiene o relativiza o excluye. Como ya habíamos mencionado, la prisión preventiva se va a llevar a cabo mucho antes, seguramente, que exista certeza judicial con una sentencia. Pero para que se pueda aplicar, reitero, tiene que haber una sospecha fuerte. Y ya había mencionado, para que se pueda aperturar las diligencias preliminares, se exige una sospecha simple. Para que se formalice la investigación preparatoria, se exigirá una sospecha reveladora. Para que se presente un requerimiento acusatorio, será necesario que haya una sospecha suficiente. Pero para una prisión preventiva se exigirá una sospecha fuerte, es decir, más intensa que la que podría existir en una etapa intermedia en la cual se debate un requerimiento acusatorio. Entonces, pero también el acuerdo plenario es claro al decir, el que se te imponga una prisión preventiva, el que el juzgador en determinado momento considere que existe una sospecha fuerte, eso per se no va a acreditar de que vas a ser sentenciado de manera condenatoria, puesto que esa sospecha fuerte, a la luz
del proceso, a la luz de los elementos, de las declaraciones, de las documentales, de los peritajes, se puede mantener, puede disminuir o puede desaparecer esa sospecha fuerte, como veremos más adelante. Sobre los plazos, que también es importante mencionar, el Código Procesal Penal es claro. Para los procesos comunes, la prisión preventiva puede ascender hasta 9 meses. Para los procesos complejos, puede llegar a 18 meses. Para los procesos de criminalidad organizada, hasta 36 meses. Estos son los estándares máximos. Ahora, en un proceso común, se le puede otorgar 9 meses, o 6, o 8, o 4, o los que el juzgador considere pertinente. De la misma forma en los complejos y en los de criminalidad organizada. ¿Correcto? Ahora, si bien es cierto, es un tema amplio, este plazo de la prisión preventiva también puede ser, si se culmina, puede ser prorrogado, puede ser prolongado, ¿correcto? En los procesos comunes podrá ampliarse hasta por 9 meses más, en los complejos hasta por 18 meses más, y en los de criminalidad organizada hasta por 12 meses más. Entonces, no pensemos que estos plazos son definitorios. Ahora, ¿por qué en criminalidad organizada no se puede duplicar la prisión preventiva como en los procesos comunes y complejos y solo puede existir una prolongación de 12 meses más? Tengamos allí presente que la Corte Interamericana de Derechos Humanos manifiesta que el periodo máximo que debe de tener una prisión preventiva es de 4 años, es decir, 48 meses. La Corte Interamericana nos manifestará que ese es el plazo máximo. Entonces, si vemos, en un caso de crimen organizado, son 36 meses, más una prolongación de 12 meses, estaríamos dentro de los márgenes establecidos por mandato internacional. Entonces, es importante que tengamos presente este plazo, pero reitero, el tema de la prolongación de esta prisión preventiva es un acto procesal autónomo. Para que persista la prolongación, tiene que existir una especial dificultad que la justifique y otros elementos que son propios de esa institución procesal que quizás no directamente atañe a la presente conferencia sobre prisión preventiva. ¿Correcto? Entonces, hasta este punto hemos tratado de compartir algunos aspectos teóricos, doctrinarios, jurisprudenciales que nos puedan hablar un poco de la prisión preventiva. Sin embargo, en línea con el espíritu práctico de la presente conferencia, también quisiera poder compartir algunos requerimientos fiscales y algunas resoluciones judiciales, quizás no de pronunciamientos de la Corte Suprema, que quizás son más comunes o quizás más detallosos. Quisiera mostrar parte de la jurisprudencia quizás cotidiana que podemos encontrar cualquier abogado en cualquier caso concreto. Entonces, me voy a permitir compartir un requerimiento de prisión preventiva para que podamos quizás también analizarlo en lo que nos pueda ayudar y también aportar en la presente conferencia. A ver. Correcto. Acá podemos ver, si me permiten, un requerimiento de prisión preventiva. Me he permitido tapar los nombres de los involucrados, toda vez que es un caso que aún se encuentra en trámite. Sin embargo, con fines didácticos, yo creo que nos va a poder ayudar bastante. Podemos ver todos los procesos penales. Por lo general, la policía les otorga
un nombre, el cual es recogido por el Ministerio Público, en este caso una presunta organización criminal denominada Los Chancheros de Villa María del Triunfo. A ver, voy a permitir moverlo para que todos lo podamos ver. ¿Quién es el sujeto legitimado para requerir la prisión preventiva? Evidentemente es el Ministerio Público. Por eso, este requerimiento es formulado por la fiscal provincial del equipo 3 de la Fiscalía Supraprovincial. ¿Correcto? Entonces, la única persona legitimada es el Ministerio Público, no el actor civil, no la parte agraviada, únicamente el Ministerio Público. ¿Y ante quién lo tiene que solicitar? Ante el juez. ¿Ante qué juez? Al juez de investigación preparatoria. Recordemos todo lo que es la etapa de investigación preparatoria, todo lo que es la etapa intermedia, va a estar a cargo de este juez, también llamado juez de garantías o juez de investigación preparatoria. Entonces, en el requerimiento fiscal, como vamos a poder ver acá en el petitorio, el Ministerio Público dirá, de conformidad con el artículo 268, que ya hemos hecho alusión, el artículo 269, que ya hemos hecho alusión, y el artículo 270 del Código Procesal Penal, solicito la medida de coerción personal de prisión preventiva contra los investigados. Y en este caso se señalarán más de 10 investigados. Reitero, he tapado los nombres para no poder vulnerar ninguna infidencia. Tengamos presente también, el Ministerio Público presenta requerimientos y la defensa técnica va a presentar solicitudes. Eso va a ser la diferencia entre ambos actores con posturas mayoritariamente opuestas. Reitero, el Ministerio Público presenta requerimientos y la defensa técnica presentará solicitudes. En este caso, bueno, está el requerimiento de prisión preventiva contra todas las personas, toda vez que estamos hablando de una organización criminal, estará el nombre de cada uno de ellos, en este caso en particular, imputadas por el delito contra la tranquilidad pública en su modalidad de organización criminal. ¿Correcto? Bueno, acá podemos ver siempre la individualización de las personas contra las cuales se le está requiriendo la prisión preventiva, también con su alias y, bueno, por qué delito se le está procesando. Seguidamente, los datos de los sujetos procesales, en este caso de los imputados, su identificación precisa, detalles, cuánto mide, quién es el nombre de los padres, información que evidentemente se obtiene de la RENIEC, ¿correcto? Entonces, continuamos con este requerimiento. Acá están solamente los datos, podemos ver solamente el alias de cada uno de ellos, ¿ya? En este requerimiento se está indicando también quiénes serían los agraviados por el delito de organización criminal, es el Estado peruano. Acá también se debate usurpación agravada, bueno, en este caso la municipalidad, y por el delito de estelionato, bueno, están con código de reserva y también figuran las víctimas, ¿correcto? Bueno, siempre en los requerimientos de prisión preventiva se va a encontrar el marco de la investigación, los fundamentos fácticos, los antecedentes. En este caso, la Fiscalía va a señalar cómo surge presuntamente la organización criminal, a qué se dedicaba de manera genérica, qué es lo que hacía, para poder conseguir que el juez tenga cierto contexto de lo que se va a determinar. Acá, bueno, vuelve a colocar un poco de normativa sobre las investigaciones contra organizaciones criminales, bueno, presentará citar cuáles son los elementos, como ya sabemos, elemento personal, temporal, teleológico y demás, los detalles y el organigrama, quién sería el líder, quién sería participante, quién ejercería tal o cual rol, el elemento temporal. Y bueno, acá vemos como el Ministerio Público señala, se tienen los siguientes elementos de convicción.
Pues acá comienza a ofrecer ese primer requerimiento exigido por la norma, los elementos de convicción. Acá los colocará de manera genérica porque son los elementos que acreditarían la existencia de la organización criminal. Más adelante vamos a encontrar los elementos de convicción dirigidos a cada uno de los investigados como exige la norma. Entonces, acá se mencionará, lo sigo bajando, seguimos acá todavía en el marco general de la organización criminal, cómo sería su plan criminal, qué es lo que habría hecho, y acá vemos en el punto 4, dice, de los elementos de convicción que vinculan a cada imputado a la comisión de los delitos imputados. Entonces, acá ya entramos al primer elemento ofrecido, elementos de convicción de cada uno. Acá vemos a la presunta líder, alias Rosa, se le atribuye el delito de organización criminal, la imputación jurídica, la imputación específica y los elementos de convicción. En este caso, ¿qué elementos ofrece la Fiscalía? La declaración del agente especial, del agraviado con código de reserva, además agraviados con código de reserva, testigos, declaración de personas, que también he tapado su nombre por seguridad, porque reitero, es un caso que todavía está en trámite. Declaración de personas, declaración de personas, declaración de personas, acta de reconocimiento fotográfico emitida por distintos códigos de reserva, documentales, acta de deslacrado de bienes incautados, resoluciones de la municipalidad, acta de comunicación telefónicas, puesto que en este caso se les intervino las comunicaciones, según los actas, acá está la transcripción de lo que fue interceptado o de lo que se pudo obtener de la incautación de sus celulares. Entonces vemos cómo hay esa variedad para el momento de ofrecer los elementos de convicción, desde la declaración de agentes especiales, testigos, documentales, la interceptación de las comunicaciones, actas de identificación personal y demás. Es amplio, es abundante lo que se puede ofrecer siempre y cuando acredite realmente la participación del investigado. Acá estos eran los elementos por el delito de organización criminal. Acá estamos con los elementos por el delito de usurpación agravada. Recordemos, por cada delito deben de tener sus propios elementos de convicción. No sería dable ofrecer todos los elementos como una sábana inmensa y que el abogado defensor tenga que discernir, esto es para tal delito, esto es para tal delito. No, el Ministerio Público tiene que ya señalar cuáles son los elementos de convicción para cada tipo penal que se estaría atribuyendo. Acá vemos por el delito de usurpación agravada, la imputación y los elementos, acá están, elementos de convicción, igual, declaración del agente especial, declaración del agraviado, hay abundancia de caudal de estos elementos que pueden ser ofrecidos, ¿correcto? Sigo bajando porque vemos solamente se señala todo lo que se está ofreciendo. Entonces, como dice acá, por lo que en conclusión se satisface adecuadamente la exigencia del primer presupuesto para la aplicación de la prisión preventiva. Y ahora entramos al segundo presupuesto, que en este caso el Ministerio Público lo justifica. Peligro procesal comienza con la primera vertiente, que es el peligro de fuga. Y en este caso, igual, hace alguna referencia a la norma, señala lo mismo que ya hemos hablado, lo que se debe de tener presente, el arraigo familiar, el arraigo laboral, la posesión, y hará el análisis del caso en particular. ¿Correcto? Incluso importante acá nos señalan, existe peligro de fuga porque la investigada tiene la facilidad de salir del territorio peruano conforme se tiene del reporte de movimiento migratorio, dando cuenta de su salida al país de Panamá en una oportunidad. Lógicamente, eso será objeto de debate. A criterio de la defensa,
que mi patrocinada haya salido al país de Panamá en una oportunidad, eso no daría por sentado un peligro de fuga, dando a entender de que se puede escapar a otro país. Definitivamente no, pero en este caso es lo que ofrece el Ministerio Público. Ahora, también el Ministerio Público ofrece sus elementos de convicción que acreditan que se presente el peligro de fuga. Y es importante, está ofreciendo un informe de la policía en la cual lo han obtenido del registro de sus comunicaciones, donde acá la imputada, alias Rosa, señala: mi pasaje está comprado para este mes de octubre. Y lógicamente el Ministerio Público lo manifiesta como un elemento de convicción de que hay un eventual peligro de fuga. Reitero, eso ya será debatible. El que alguien tenga un pasaje no quiere decir que se va a fugar de una eventual investigación. En lo que es arraigo, vemos que el Ministerio Público concluye, de manera satisfactoria para sus fines, no cuenta con arraigo de calidad. Y coloca: arraigo domiciliario. La investigada, según reniega, vive en tal inmueble. Ahora bien, en dicho lugar se le incautó abundante documentación. Y bueno, el Ministerio Público justificará por qué no tiene arraigo. Vemos acá: la investigada en su declaración del 3 de noviembre ha indicado que no posee bienes inmuebles, y ello se corrobora con la constancia de SUNAR, donde se indica que la investigada posee 0 registros, por lo que este despacho que la investiga manifiesta que no tendría arraigo domiciliario de calidad. Reitero, igual eso es debatible. El que alguien no tenga bienes inmuebles en registros públicos no acredita que exista un peligro de fuga. Pero vemos, también se evalúa el arraigo familiar, manifestará quiénes viven, si tiene hijos. En este caso el ministerio coloca que su familia vive en España y que no cuenta con arraigo de familia. Bueno, arraigo laboral. Vemos acá lo importante, más allá de ver el fondo de los hechos, es ver cómo lo que hablamos anteriormente, las exigencias normativas y jurisprudenciales son aplicadas en el día a día en un requerimiento del Ministerio Público. El otro ítem, la gravedad de la pena, en la cual se está evaluando la pena. En este caso vemos la pena a imponerse sería mayor a los 15 años. En tanto ello, nos encontramos ante una alta probabilidad de condena efectiva, y las máximas de la experiencia nos demuestran que una persona sujeta a un proceso penal donde existe esta alta probabilidad de obtener una condena tienden a sustraerse de la acción de la justicia. Igual, reitero, es debatible. Este tipo penal se lo coloca la fiscalía, que ese delito, y reitero, en este caso, ella se le imputa ser líder de una organización criminal. Lógico, la pena es de 15 años, pero el que el Ministerio Público se lo impute no acredita un peligro de fuga per se. Magnitud del daño causado, que ya habíamos conversado. Y bueno, acá el Ministerio Público también evalúa el comportamiento de la investigada. Recordemos, era otro punto que tenía que evaluarse al momento de determinar el peligro de fuga, el comportamiento procesal. Y acá la Fiscalía manifiesta: quien, lejos de aceptar los cargos que se le imputan, no obstante los elementos de convicción que se tienen en su contra, como escuchas telefónicas, tal, niega haber vendido los terrenos. Quizás acá, reitero, todo es debatible. El que una persona evidentemente no se autoinculpe no puede ser considerado como un comportamiento procesal obstruccionista. Pero es un poco lo que el Ministerio Público en este caso lo coloca. Igual, pertenencia a una organización criminal. Acá la Fiscalía sustenta de que al pertenecer en una institución, en un engranaje delictivo, va a generar estrategias y métodos para favorecer la fuga. Bueno, reitero, no estamos analizando el fondo, pero sí vemos cómo todo lo que analizamos en la parte normativa se visualiza en la parte judicial, o en la parte fiscal propiamente en este requerimiento. Acá también la Fiscalía se hace alusión al peligro de obstaculización, a la segunda rama del peligro procesal, contemplada en el artículo 270 del Código. Y bueno, acá también se señala de que
y cito, tenemos que esta investigada tendría la posibilidad de obstaculizar la averiguación de la verdad con respecto al proceso, ya que cuenta con más de 5 líneas telefónicas, así como también es evidente la conducta de la investigada de silenciar por intermedios de terceros mediante amenazas a los testigos para que estos no declaren. Bueno, y acá los elementos de convicción que a criterio del Ministerio Público acreditarían ese peligro de obstaculización. Vemos como también a exigencia de la casación que conversamos, de la casación 626-2013, dentro del debate como cuarto punto está la proporcionalidad de la medida solicitada. El Ministerio Público cumple con la exigencia que ya hemos hablado, hace este test de proporcionalidad y analiza si existe la idoneidad de la medida. Sigo bajando, la necesidad de la medida, y acá la justifica si es necesario por el alto peligro procesal, y manifiesta también por qué a criterio de la Fiscalía es necesaria, la ponderación, o también señalada como la proporcionalidad en sentido estricto. Y vemos como quinto ítem lo que la casación nos exigía, la duración de la medida. En este caso, se está requiriendo 24 meses de prisión preventiva. Está dentro porque es una investigación de crimen organizado, así que podría solicitar hasta 36 meses, pero en este caso en particular solo están requiriendo 24 meses. Y vemos todo esto es solo sobre una de las investigadas. Seguimos bajando, acá está el segundo, alias Hugo, y de la misma forma, qué delito, cuáles son sus elementos de convicción respecto al primer presupuesto de los graves y fundados, cuáles son los elementos que acreditan el peligro procesal, la prognosis de pena, la proporcionalidad y la duración. Tiene que ser de manera individualizada para cada uno de ellos, ¿correcto? Entonces vemos cómo de esta forma es un requerimiento acorde a todo lo que hemos dicho. Y manifiesto, considero que de una u otra forma, ver cómo se aplica en la práctica judicial lo que estamos conversando en las normas y en las jurisprudencias, siempre nos puede dar un panorama mayor. Y ya en esta última línea quizás de esta conferencia, vamos a no solamente presentar un requerimiento judicial, sino quisiera mostrar un requerimiento fiscal, perdón, sino también poder compartir brevemente una resolución judicial en la que un juzgado otorga la prisión preventiva. Y creo que nos va a ser de mucha claridad para lo que hemos podido venir conversando. Así que lo voy a compartir en un momento, por favor. Acá, ahí está, ya lo podemos ver. En esta sentencia judicial, sí me estoy permitiendo mostrar los datos de la persona en particular. En primer lugar, porque cuento con su venia de mi patrocinado. Y en segundo lugar, porque él ya ha sido absuelto de esta causa, ya se encuentra sobreseído. Y en tercer lugar, porque también este ha sido un caso emblemático que quizás lamentablemente para mi patrocinado salió en los medios e incluso toda la audiencia fue transmitida en Justicia TV y a nivel nacional se vio cómo le otorgaron 36 meses de prisión preventiva por presuntamente ser miembro de una organización criminal y también por presuntamente ser culpable de usurpación, de sicariato, y cumplió sus 36 meses de prisión preventiva. Sin embargo, como mencionábamos, la sospecha fuerte y la prisión preventiva no es determinante necesariamente y puede decaer con el tiempo, y en el juicio oral fue declarado absuelto en todos los extremos. Entonces, por esos fundamentos, sí estoy colocando sus nombres. Y bueno, pero volviendo a la prisión preventiva, esta es la resolución judicial en la cual le otorgan, le imponen
36 meses de prisión preventiva. Y vamos a ver si realmente el juzgador, en este caso concreto, tuvo esa motivación reforzada que nos exige la Corte, el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema. Brevemente, bueno, el nombre, llamémosle alias Kiko, el Ministerio Público le imputa los delitos de organización criminal agravada, extorsión agravada, usurpación agravada y en grado de tentativa. Vamos a agrandarlo un poco más. Ya, y acá recordemos de que por los principios del Código Procesal Penal, las audiencias, en ellas prevalece la oralidad. Y en este caso, la resolución judicial fue dictada de manera oral dentro de la misma audiencia. Por eso la resolución es acá la transcripción. Ha sido transcrita la resolución de lo que dio lectura el juzgador en su momento. ¿Correcto? Entonces, acá nos dice, el juez señala en su parte considerativa cuáles son los elementos de convicción que Fiscalía ha presentado contra el señor alias Kiko. Tenemos el código, el agraviado con código de reserva número 9/2016, el cual reconoce al investigado como alias Kiko. Tenemos la declaración voluntaria del citado código de reserva, como miembro de la organización criminal. En la pregunta 6 describe al señor Kiko como una persona de 27 años, estatura baja, tatuaje en el hombro y otro tatuaje. Continúa, existe otra declaración y vemos cómo, reitero, acá lo importante no es tanto el fondo, sino ver cómo el juzgador analiza los graves y fundados elementos de convicción. El reconocimiento fotográfico, otro elemento contra el señor alias Kiko, y también los testigos que manifiestan haberlo visto. Y el juzgador también hace alusión a otro reconocimiento fotográfico y señala, el investigado se acoge al derecho de silencio, no declara, colabora con la justicia. Correcto, y bueno, continúa. Acá el juzgador hace otro análisis de otro elemento que era las comunicaciones que habían sido interceptadas. Acá hay una comunicación entre dos personas donde harían alusión a mi patrocinado alias Kiko, lo cual es merituado por el juzgador. Cita otra comunicación, prácticamente eso fue lo principal. Acá también se señala lo que la defensa técnica en su momento expuso. En su momento yo no estuve como su patrocinado en la preventiva, yo asumí su causa cuando nos encontrábamos ya en la etapa intermedia, pero el juzgador señala lo que dijo la defensa. La defensa manifestó el tema de la Constitución, la presunción de inocencia, y bueno, hizo alusión a los testigos, ¿correcto? Acá también concluye el juzgador, todo lo expuesto son elementos que denotan para este juzgado que el señor alias Kiko es una persona que estaba al servicio de la organización criminal, al servicio de las actividades que se dedicaba a dicha organización, de toma de terrenos, de usurpación, los cuales han sido denunciados. Bueno, concluye que sí se presentan los graves y fundados elementos vinculados a este primer presupuesto. Todo lo que he mostrado es todo el contenido, es todo el análisis que hace el juzgador de este primer presupuesto. Vemos que son algo de 2 caras y media. Si bien es cierto, la motivación no depende del número de páginas, a criterio mío quizás no fue esa motivación reforzada que exige la Corte Suprema, pero a criterio del juzgador consideró pertinente dar por sentado dicho presupuesto. ¿Correcto? Y luego comienza a hacer el análisis de otro investigado. Pero lo he podido resumir. Acá vemos el segundo elemento, también de mi patrocinado, la prognosis de pena. Vemos, reitero, todos los jueces se ciñen por lo que manifiesta la casación 626 del 2013. Dividir toda la audiencia en 5 puntos. Primero, analizar los elementos de convicción
Segundo, la prognosis de pena. Aquel juzgador manifiesta, evidentemente, son delitos graves, crimen organizado, penas que no bajan de 15 años, asimismo otros delitos, homicidio calificado, sicariato, bueno, considera que sí concurre este segundo presupuesto. Luego, respecto al peligro procesal, analiza el tema de los arraigos, analiza el peligro procesal, como ya mencioné, analiza dentro del peligro procesal la gravedad de la pena y manifiesta evidentemente como son penas altas, entonces por máxima de la experiencia puede deducirse, colegirse que se van a extraer de la justicia. Acá cita, la gravedad de la pena es un factor que debe a una persona provocar a su fuga y los delitos de los cuales el Ministerio Público le están imputando y este juzgador ha encontrado fundados elementos de convicción. Reitero, eso es muy debatible, toda vez que te estén investigando por un delito con penas altas, no acredita que uno va a evadirse de la justicia. Pero bueno, eso es objeto de debate. La magnitud del daño causado, que ya habíamos mencionado, que se evalúa dentro del peligro procesal, el comportamiento procesal, que es lo que el juzgador evalúa. Luego ya entramos a la otra vertiente del peligro procesal, que es el peligro de obstaculización, que también ya habíamos mencionado. Aquel juzgador señalará que existen testigos con código de reserva, agraviados, personas que tienen miedo, que existe zozobra y que por eso concurre este peligro de obstaculización. Hablará también del tema de los arraigos y demás, ¿correcto? Continuamos y vamos a poder ver los demás presupuestos que la casación nos exige. A ver, vamos a bajar. Y bueno, entonces el juez concluye, entonces para este juzgador existe peligro procesar en los señores que voy a dictar a continuación. Y menciona a todos los involucrados. Luego, recordemos, ya hemos hablado en esta resolución, en este auto, de los graves y fundados elementos, de la prognosis de pena, del peligro procesal, que tocaría hablar de la proporcionalidad. Así que aquel juez manifiesta, ha habido el debate sobre este tema, sobre la proporcionalidad, y bueno, a criterio del juzgador considera que sí es proporcional esta medida. Acá incluso concluye, si hay personas amenazadas, una persona con libertad no podría ser inocuo este fin que es de preservar los fines de la investigación. Bueno, analizan la proporcionalidad. Y la quinta parte que ya habíamos hablado, la duración. Igual acá el juez da cuenta de lo que dijo el fiscal, de lo que absolvió la defensa técnica y manifestará, como dice acá, declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva contra mi patrocinado por 36 meses de prisión preventiva. ¿Correcto? Entonces, era solo una pequeña muestra tanto de un requerimiento fiscal como de una sentencia, como de una resolución judicial, perdón, de un auto que declara fundado el pedido de prisión preventiva. Entonces, de esta manera hemos podido tratar de abordar el tema de la prisión preventiva. Es un tema muy amplio que se puede ver de muchos puntos de vista, pero para fines de esta conferencia, reitero, hemos tratado de ir a la parte práctica, la base normativa, la base jurisprudencial, el acuerdo plenario y poder ver un requerimiento de prisión preventiva y un auto que lo declara fundado de otro caso en particular. ¿Correcto? Entonces, de esta manera, estaríamos terminando. No sé si es que habría alguna pregunta entre los participantes, la pueden hacer llegar en este momento, si que hubiera. A ver, claro, el usuario Avocat, por favor, puede tomar la palabra. ¿Qué tal? Disculpe, si pudiera encender su micrófono para escucharlo, por favor. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo están todos conectados? Les saluda Juan Carlos, servidor y colega. Y aprovecho la oportunidad
la habida cuenta que no han permitido, en términos de su ponencia, es más que una pregunta quizás compartir una reflexión. Tiene mucho que ver con este fragmento muy puntual que tiene que ver con el arraigo, que es algo muy propio de la pregunta de que ha sido materia de constante consideración. Ocurre que si no es cierto la norma establece de manera expresa que debe tenerse en cuenta, así, se tendrá en cuenta, se tendrá en consideración, se hará análisis del arraigo. La pregunta es, ¿en qué momento o de dónde surge esta suerte de interpretación arbitraria para que sea la defensa técnica que tenga que acreditar más bien el arraigo, cuando por una cuestión de lógica, es el fiscal, como representante del Ministerio Público, el sector del delito, titular del servicio público, del centenario, carga de la prueba, etcétera, segundo, no debería ser más bien ese que el menester de demostrar efectivamente que no haya discriminación, porque de no ser así, lo que se está haciendo es, para efectos prácticos, trasladando la prueba a la defensa. Y aquí hay algo preocupante, ¿no? Porque partimos como que de una premisa que sería una suerte de presunción de no arraigo. No sé si me dejo entender. ¿Qué quiere decir? Que si el fiscal, supongamos que pretendiese acreditar la existencia del arraigo con argumentos insuficientes, burdos, y con cuanta calificación más la dice. Y no lograse convencer al juez de que no había arraigo, entonces lo correcto sería que se tenga su pretensión coercitiva. Pero ocurre lo contrario. Ocurre que mientras no sea la defensa técnica, o sea, la acredite sin tener arraigo, entonces se tendrá por no acreditada la defensa misma, como la consecuencia, y por consiguiente muy probablemente también se ese es el cuestionamiento que yo hago, inclusive, el contenido propio de la norma. Y considero que algo bastante útil, justamente, hubiese algún pronunciamiento judicial, alguna de alcance que justamente establece que establecer el arraigo debería también el representante del Ministerio Público, como dije al inicio, porque es el que solicita la medida, por principio de aprobación. Lo lógico es que los componentes, vamos a decir, normativos, también debería ser un enfoque para la asistencia de todos o la no asistencia de la arraigo. Y el problema justamente es esa taxatividad en la norma. Se tendrá en cuenta el arraigo. Lo que quería quiero decir más bien es que tendrá en cuenta la ausencia de arraigo. Para que sea de esa manera, hay que acreditar que obviamente no hay arraigo y la defensa en todo caso, esto no se llegara a concretar, puede argumentar la investigación preparatoria, el magistrado, el Ministerio Público no ha logrado acreditar de manera convincente la existencia o la no existencia de la arraigo. Por lo tanto, solicito que tenga por es lo que considero que debería dar más años poder tener como una. Era solamente esta inquietud que tenía de compartir en un contexto académico, en todo caso, de
partida que usted puede hacer material de comentarios. Sí, perfecto, perfecto, doctor, como usted menciona. Lógicamente, la carga de la prueba la tiene que tener el Ministerio Público y cualquier alegación tiene que ser postulada por el defensor de la legalidad o así llamado. Evidentemente, en el caso de los arraigos, es la fiscalía la que tiene que acreditar que no existen y muy lógico, no la defensa acreditar que sí existen. Evidentemente, en cada requerimiento fiscal, el Ministerio Público se supone que debe de colocar, si considera que no existe un arraigo, el por qué no existe y cuáles son los elementos de convicción que lo sustentan. Y si es que no lo hace, como también usted bien señala, ya será trabajo del abogado defensor dentro de la audiencia, en el momento que corresponda debatir el peligro de fuga, el poder hacer ver al juez dicha situación. Quizás, lamentablemente, en la práctica judicial no existe tal vez esa igualdad de armas y muchas veces el juzgador quizás hasta inconscientemente siempre presta oídos un poco más anchos al Ministerio Público, pero no es en todos los casos y para ello está precisamente el espacio para poder oralizar y hacer hincapié en tal situación que, como muy bien usted señala, doctor. Muchas gracias por su comentario. Considero que es muy, muy atinado. Si es que habría otra pregunta entre los participantes, o si no, en todo caso, iríamos culminando la conferencia del día de hoy y seguramente ya estaremos informando en nuestras redes sociales o página web la próxima conferencia organizada por el Estudio Jurídico Infante López. Ahí el doctor levanta la mano. Doctor, sí, lo escucho. Bueno, ya bajó la mano, parece que fue un error. Bueno, en todo caso, al no haber más preguntas, a ver, sí, doctor, lo escucho, está levantando la mano el doctor Abocat, ahí está. Dígame. Un poquito al aire la discusión respecto a esta suerte de contradicción a nivel jurisprudencial. Es posible debatir sobre imputación necesaria a nivel de audiencia de prisión preventiva. A todos los gustos. No recuerdo sinceramente. Una señala que sí es posible debatir sobre imputación necesaria con audiencia. El fundamento es que tiene cierto los textos fundamentan que tiene convicción. No calificación como delito, entonces sería posible también hacer un cuestionamiento de con lo cual sería lugar de momento no sé exactamente cuál es la pero en todo caso esto también como comentario que debería valer. Muchas gracias. Una vez más, es un tema amplio y muy importante el que usted señala. Si bien es cierto, dada la naturaleza de una audiencia de prisión preventiva, es cierto, la jurisprudencia y muchos juzgadores señalarán de que dado el estadio procesal, en la mayoría de casos una investigación preparatoria, se dirá no se podrá exigir quizás un grado de precisión en la imputación dado el estadio procesal. Sin embargo, por otro lado, existirá también jurisprudencia que manifiesta que, dada la gran afectación que se hace a un derecho como es el de la libertad personal, sí va a ser necesario que pueda haber al menos una imputación necesaria que acredite de manera clara
los hechos, las circunstancias, los atenuantes, toda vez de que si es que no existe una imputación necesaria, entonces no, por lógica, debería esperarse al estadio procesal, llegar a un juicio oral para poder allí recién determinarse todas las circunstancias y no adelantarnos con una prisión preventiva. Pero es cierto, en la práctica judicial, algunos juzgadores podrán ser un poco más ligeros al momento de exigir una imputación necesaria, aduciendo el estadio procesal. Pero evidentemente es contradictorio porque al haber una afectación, reitero, tan grave en la libertad personal, no se podría relajar ese estándar. Toda vez considero, si es que no hay una imputación necesaria, no podríamos hablar de una sospecha fuerte. Pero efectivamente es un tema amplio que esperemos algún acuerdo plenario o alguna casación pueda ser mucho más precisos, porque sí, en la práctica judicial existe mucha diferencia de pronunciamientos dependiendo del juzgado. Es muy importante lo que nos menciona. Quizás en algún momento podríamos profundizar puntualmente sobre ese particular. Sobre la prisión preventiva, reitero, se puede hablar mucho y hay tantos aspectos tan importantes que ameritarían y serían objeto de toda una conferencia y mucho más. De esta manera, al no haber más preguntas de los participantes, una vez más agradecer su participación a todos. Reitero, en nuestra página de Facebook, Estudio Jurídico Infante López, y en nuestra página web, estudioinfantelopez.com, estaremos compartiendo las próximas actividades académicas organizadas por el estudio jurídico. Entonces, de esta forma, estaríamos culminando esta conferencia. Aquellos interesados en obtener algún certificado pueden llenar todavía el formulario de Google Forms que obra en la página de Facebook, ¿correcto? Eso sería todo por mi parte y nuevamente le devuelvo el uso de la palabra al doctor Yarlequé. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Bien, agradeciéndole en nombre de todos los participantes por compartir, ¿no? Tan importante información y sus conocimientos sobre el tema de prisión preventiva, que es un tema muy candente en el ámbito penal, ¿no? Vemos muchos casos en donde la prisión preventiva, a veces los magistrados caen en abusos de la prisión preventiva, pero para eso están los abogados, para que en cumplimiento de su defensa y como defensor también de la legalidad puedan defender a las personas y que tengan un justo proceso, que es lo más importante. Muchas gracias al doctor, muchas gracias a todos los participantes.